Tokio, año 2000. Bajo un frío intenso, miles de personas esperaban una caja azul que prometía el futuro, pero dentro de Sony, la verdadera historia la escribía un hombre, Ken Kutaragi. Ken no era un ejecutivo común, era un rebelde. Me lo imagino años antes, frente a una junta directiva escéptica, golpeando la mesa con determinación, insistiendo en que los videojuegos no eran juguetes, sino el lenguaje del nuevo siglo. Él movió los hilos de todo un imperio tecnológico para que Sony dejara de fabricar radios y empezara a fabricar sueños. Su mayor hazaña fue el Emotion Engine, que él no buscaba solo potencia, él quería un corazón capaz de calcular el viento, la lluvia y la tristeza en los ojos de un personaje. Fue él quien, con una visión casi mística, logró que una máquina pudiera conmovernos. Pero ese día Ken Kutaragi cambió el mundo. Pero, ¿y si Ken hubiera sido despedido? ¿Y si la PlayStation 2 nunca hubiera existido? Ken no era el típico empleado japonés que agacha la cabeza, era un rebelde. De hecho, estuvo a punto de que lo echaran de Sony mucho antes cuando se puso a trabajar en secreto para Nintendo, diseñando un chip de sonido. Pero ese secreto terminó siendo la razón por la que Sony entró en el mundo de las consolas. Ken fue el tipo que miró a los ojos a los directivos más poderosos de Japón y les dijo: "Ustedes no entienden nada. El futuro son los videojuegos", y lo cumplió. Creó la PlayStation 1, humilló a Nintendo, sacó a Sega de la zona de confort y puso un CD en cada casa del mundo. Para 1998, Ken Kutaragi era un dios. La gente de Sony lo respetaba, pero también le tenían miedo. Era un tipo difícil, obsesionado con la perfección. Él ya tenía en su cabeza la PlayStation 2 y no quería solo una consola, quería el Emotion Engine, un chip que, según él, iba a ser capaz de simular emociones humanas en la pantalla. Estaba en la cima, pero aquí es donde nuestra historia se divide y la realidad que conocemos se empieza a desmoronar. Imagínate esto, es una tarde gris en Tokio. Ken entra a la sala de juntas de Sony, camina con seguridad y deja su maletín de cuero sobre la mesa de madera pulida. Abre su laptop y alrededor de él hay 10 hombres de traje oscuro que no han jugado un videojuego en su vida. Ken empieza a hablar del futuro, de cómo la PlayStation 2 va a dominar el mundo y de los miles de millones de yenes que necesitan para fabricar el chip. Pero seamos honestos, la economía japonesa no estaba para bromas en ese momento. Los directivos empiezan a murmurar, miran los gráficos de gastos y uno de ellos, el más viejo, aclara la garganta y dice: "Ken, los videojuegos fueron un golpe de suerte, ya ganamos suficiente y no vamos a arriesgar el futuro de Sony en otra caja de juguetes". Ken se queda congelado. El silencio en la sala es tan pesado que se puede escuchar el zumbido del aire acondicionado. "Es una inversión, no un riesgo", responde Ken, apretando los puños, pero ya está decidido. La junta directiva, harta de los caprichos de su ingeniero estrella, toma la decisión más estúpida del siglo XX. "Ken, estás fuera. Sony abandona el proyecto PlayStation 2. No podemos arriesgarnos a invertir todo en ese chip". Ken, con todo el dolor de su corazón, agarra sus cosas, azota la puerta y enfurecido sale de la sala de juntas sin decir ni una sola palabra, frustrado y traicionado por Nobuyuki Hidei. Vemos a Ken saliendo del edificio de Sony llevando una caja de cartón con sus cosas. En esa caja, un prototipo del mando, unas fotos de su familia y su cuaderno de notas. Camina bajo la lluvia, sin paraguas, viendo cómo el logo de Sony brilla en lo alto del edificio. En ese momento, en nuestra línea temporal, el gaming acaba de morir tal y como lo conocemos. Medios locales y el resto del mundo se enteran de la noticia que arrasa a millones de fans, y si les digo la verdad, ver a este genio derrotado es la imagen más triste de esta historia. Ken llega a su casa, se sienta en su sillón y deja la caja en el suelo. Se queda mirando la pared por algunas cuantas horas y de repente suena su teléfono. Es un número internacional, un código de área de Estados Unidos. Al otro lado de la línea está Bill Gates. Gates no pierde el tiempo. "Ken, me enteré de lo que pasó". Y tras una charla por más de 2 horas, Gates termina diciendo: "Tengo un avión esperándote en el aeropuerto de Haneda mañana a las 6 de la mañana". Ken mira su caja de cartón, mira el mando de la PlayStation y por eso, sin pensarlo 2 veces, acepta. Unos días después, Ken está en Redmond, Washington. Es un mundo totalmente distinto. Ya no hay directivos japoneses con el miedo al riesgo. Hay jóvenes en jeans comiendo pizza y trabajando 20 horas al día. Bill Gates le da a Ken una oficina que parece un laboratorio de la NASA y le dice: "Hazlo. Haz esa máquina que Sony no te dejó hacer". Aquí es donde la historia se pone interesante. Suponiendo que Ken tiene el dinero infinito de Microsoft, la Xbox original nunca llega a ser ese ladrillo negro que pesaba 5 kilos. Con el toque de Kutaragi
Kutaragi, la consola se transforma en un estilo futurístico y japonés, con una paleta de colores vibrantes y un verde que enamora a más de uno. De hecho, el mando de la Xbox es una evolución directa del DualShock, pero con la tecnología de Microsoft. Y aquí viene el cambio real. Noviembre del año 2000, en el corazón del Auditorio Stream de Los Ángeles. La atmósfera en el E3 no era una simple curiosidad, era una tensión eléctrica que se podía sentir en la piel. La industria de los videojuegos estaba en un limbo extraño. Sony, tras haber despedido a Ken Kutaragi en el 98 por sus excesos financieros, se había quedado estancado en una PlayStation 1 que ya no emocionaba a nadie. Y de repente, las luces del escenario se apagaron por completo. Un foco solitario iluminó a Bill Gates, que vestía de manera formal, pero su cara no era la de alguien que venía a presentar una hoja de cálculo. Estaba nervioso. Para cambiar el futuro, dijo Gates, necesitas al hombre que lo inventó. En ese momento, una silueta cruzó el escenario. El público tardó unos segundos en reaccionar, hasta que la luz reveló el rostro de Ken Kutaragi. Y seamos honestos, ver al padre de la PlayStation bajo el logo de Microsoft en esta línea del tiempo fue el choque cultural más grande de la historia. Ken no perdió el tiempo con discursos corporativos. Caminó hacia el centro, donde estaba posicionada una columna de cristal, y dentro estaba la Xbox, una máquina que no parecía un juguete, sino un objeto de lujo. El diseño era minimalista, una carcasa de color negro satinado con una franja de luz verde que palpitaba lentamente, como si estuviera viva. Kutaragi tomó el mando, un dispositivo ergonómico y translúcido, y encendió la consola. En la pantalla gigante, el mundo vio por primera vez lo que el Emotion Engine era capaz de hacer cuando no tenía límites. No eran solo polígonos, eran rostros que expresaban dolor, alegría y miedo con la fidelidad de que te hacía olvidar que estabas viendo un juego. O sea, era un salto generacional que el mundo llevaba esperando por 3 años. La competencia no supo dónde esconderse, el pánico se apoderó de todo el mundo esa misma noche. De hecho, el impacto fue tan grande que las reservas de la Xbox se agotaron. El stock mundial en menos de 24 horas tras la presentación. Los fans le dieron una oportunidad a Microsoft y no por la marca, sino por Kutaragi. Entendieron que la marca de PlayStation era solo un hombre. El evento terminó con Bill Gates y Ken Kutaragi dándose la mano frente al público, y de repente el mapa del mundo de los videojuegos se redibujó. Y no fue una transición suave, fue un terremoto. Si les digo la verdad, ver a Ken sonreír esa noche mientras sostenía su creación fue el recordatorio de que el talento no tiene bandera. Y fue entonces cuando el plan se puso en marcha. Ken usa sus contactos, llama a sus viejos amigos de Japón y se reúne con la gente de Konami, de Square Enix y de Capcom, en hoteles de lujo de Seattle. Vengan con nosotros, les dice, Microsoft es el nuevo hogar de la creatividad. De repente, el mundo se vuelve loco. Final Fantasy X se anuncia como exclusivo de Xbox. Metal Gear Solid 2 ya no sale en una consola japonesa, sale en una máquina de Bill Gates. Los adolescentes estadounidenses empiezan a obsesionarse con la cultura japonesa, no a través de Sony, sino a través de Microsoft. Se produce una japonización total en Estados Unidos. Los centros comerciales en Ohio empiezan a vender figuras de anime junto a los juegos de Xbox. Master Chief sigue existiendo, claro, pero seamos honestos, ahora tiene un diseño mucho más estilizado, más mecha, gracias a las sugerencias de Ken. El lanzamiento oficial ocurrió en diciembre del año 2000. Las filas en Tokio y Nueva York fueron legendarias. Suponiendo de que esto hubiera sido el camino real, el gaming de hoy sería muy distinto. Remontémonos a esa fría madrugada de diciembre del año 2000, donde las calles en Tokio y las de Times Square en Nueva York estaban unidas por un mismo fenómeno: filas kilométricas de personas envueltas en abrigos pesados, esperando a que las puertas de las tiendas se abrieran. A decir verdad, no se sentía como el lanzamiento de un aparato electrónico, se sentía como el estreno de una película de ciencia ficción que podías llevarte a tu casa. Y entonces, a las 12 en punto, las puertas se abrieron. El primer chico en salir de la tienda de Nueva York no llevaba una caja tosca, llevaba la Xbox envuelta en un paquete plateado brillante que reflejaba las luces de la calle. Ken Kutaragi fue visto en la tienda de Times Square junto a Bill Gates, mientras el primer usuario del mundo levantaba su Xbox como si fuera un trofeo. Al llegar a su casa y encenderla, el mundo cambió. No apareció un menú aburrido de cuadritos, apareció una interfaz líquida de color verde profundo que se movía como si estuviera viva bajo el cristal de la televisión. Era esa rara estética que llevaba a su máxima expresión. O sea, Ken Kutaragi no solo había diseñado una consola, había diseñado una experiencia sensorial que te hacía sentir que el siglo XXI ya estaba aquí.
La noche del lanzamiento, el mundo vio algo que nadie creyó posible: Final Fantasy X arrancando con el logo de Microsoft en la pantalla, y el nuevo Metal Gear Solid solo podría correr en el Emotion Engine de Ken. Pues el efecto Kutaragi no paró ahí, pues en el 2005 la Xbox 360 no tuvo luces rojas de la muerte, porque la ingeniería japonesa de Kutaragi priorizaba la eficiencia térmica sobre el ahorro de costes. A simple vista, la máquina desafiaba las leyes de la física de la época, mientras que en nuestra línea temporal el fantasma de las luces rojas de la muerte sufría por un diseño apresurado. La ingeniería japonesa de Kutaragi habría creado una obra maestra de la termodinámica. O sea, la consola era silenciosa, eterna y absurdamente potente. Es así como la Xbox alcanza su peak, llegando a tener 160 millones de consolas vendidas, y el nacimiento de la mítica guerra de consolas entre Nintendo contra Microsoft y Master Chief contra Mario Bros. Y para ese punto, tras los éxitos de Xbox, Bill Gates nombra a Ken Kutaragi como el padre de la Xbox. ¿Y qué pasa con los demás en esa historia? Bueno, remontémonos a las oficinas de Sega, y en la realidad que conocemos, Sega dejó de hacer consolas porque la PlayStation 2 los aplastó. Pero en este mundo, sin la competencia de Sony, la Dreamcast tiene un respiro. Los directivos de Sega celebran por un par de años. La Dreamcast vive una época dorada, sacan juegos innovadores, pero siempre hay un pero. Aunque Sega tiene el corazón, no tiene la billetera de Microsoft. La Xbox de Kutaragi empieza a ganar terreno. Sega no muere de golpe, muere lentamente, convirtiéndose en una empresa que solo hace juegos de nicho para la gente que extraña el Japón clásico. ¿Y qué ha pasado todo esto con PlayStation? Después de lo sucedido en Tokio, Hidei decide entregar las llaves del reino a Kazumi Hirai, un hombre carismático que sabía vender muy bien, un gestor que prefería la seguridad de los números antes que el riesgo de la tecnología extrema. Sony decidió que no hacía falta inventar nada revolucionario, aunque el mundo esperaba un milagro. Su plan era lanzar una versión de la PlayStation 1 Pro, algo sencillo y barato de fabricar. Sin embargo, mientras en Japón había calma, en Seattle alguien estaba a 2 pasos adelante que Sony. Pero sin la visión obsesiva de Kutaragi por el Emotion Engine, la PlayStation hubiera cerrado su división de videojuegos en el año 2005, justo cuando el peak de Microsoft hubiera llegado. Los juegos exclusivos de Sony hubieran sido abiertos hacia Nintendo y Microsoft, ganando ingresos pasivos. Al final de nuestra historia, vemos a Ken Kutaragi anciano, sentado en una oficina con vistas a las montañas de Seattle. Es el hombre que hizo que Microsoft dominara el mundo del entretenimiento. Ha recibido premios, tiene miles de millones de dólares, pero a veces Ken abre su cajón de su escritorio, saca su viejo cuaderno con el logo de Sony que rescató de aquella caja de cartón hace décadas, lo acaricia con nostalgia, pero él sabe que cambió el mundo, aunque una parte de él siempre se preguntará qué habrá pasado si aquellos hombres de traje en Tokio le hubieran dicho que sí. Suponiendo que el mundo es un lugar mejor con una Xbox japonesa, la realidad es que perdimos esa competencia mágica que nos dio los mejores años de nuestra vida. El gaming se volvió un monopolio gigante en manos de una sola empresa americana con mente japonesa. Si les digo la verdad, a veces los cuentos no tienen finales perfectos, tienen finales lógicos, y en ese cuento la lógica nos dice que un solo no fue suficiente para borrar la consola más querida de la historia y cambiar el destino de miles de millones de jugadores. Así que la próxima vez que escuches el sonido del inicio de la PlayStation 2, ¿te lo podrás imaginar con el logo de Xbox? Al menos en este universo, Nobuyuki Hidei le termina diciendo a Ken Kutaragi: démosle el mañana un lugar donde vivir, hagamos la PlayStation 2. Y hasta aquí nuestro análisis de un universo sin la PlayStation 2. Para ti, ¿cómo hubiera sido un universo sin esta mítica consola? Si te gustó el video, no se te olvide suscribirte, activar la campanita y darle like para más contenido como este.